Buen día a todas las personas que se están conectando a este mensaje. Muchísimas gracias por entrar a este video. Si te llamó la atención el título y quieres saber sobre esta temática, pues te invito a que te quedes hasta el final para que puedas comprender la totalidad del mensaje y pueda ser de bendición para tu vida. Bueno, yo les invito a que allí donde estamos agradezcamos para que podamos iniciar con este mensaje. Digámosle, amado Dios, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir nuestros ojos hoy, de poder enfrentar este día, de hacer cada una de las tareas y trabajos que tenemos pendientes para hoy. Acompáñanos en el transcurso de este día, haz de este día que sea un día lleno de bendición, de prosperidad, de cosas buenas para nuestra vida. Permite que podamos terminar y hacer cada una de las cosas que tenemos planeadas. Incluso te pedimos que te quedes con nosotros en este resto de semana. Aún permite que este mensaje que están escuchando estas personas en este momento pues pueda ser de bendición para sus vidas, que puedan comprenderlo, abre su mente y su corazón a recibirlo y que pueda sembrar una semilla allí de cambio en sus vidas. Amén y amén. Bueno, familia, hoy quiero hablar con ustedes acerca de los esquemas mentales. Resulta que este tema nació porque en algún momento estábamos hablando un grupo de mujeres sobre ciertas cosas que pasan en la vida de nosotras y cómo en ocasiones uno acepta ciertas realidades y no se da cuenta de la influencia que tiene esa realidad en uno. Y tan solo cuando uno se pone a meditar, bueno, ¿por qué de pronto dejé que esta situación llegara hasta este punto? Nos damos cuenta que es una mezcla de muchas cosas que han estado alrededor de nosotras, que han influenciado el ver esas situaciones y esos momentos como algo normal y algo natural. Y entonces cuando ya de pronto es una situación muy difícil o que nos ha golpeado mucho en la vida, entonces decimos como, bueno, pero ¿esto por qué? ¿Yo por qué permití que llegara hasta este punto? Y es como un choque de realidad, ¿no? Como que decimos, bueno, ¿cómo así? ¿Esto por qué? Y nos damos cuenta que es algo que hemos traído con nosotros como una idea preconcebida o algo previamente aceptado sin siquiera darnos cuenta y ser conscientes de que lo hemos aceptado y lo hemos tenido allí como algo normal y algo natural. Entonces, para que comencemos, pues quiero que podamos entender qué son los esquemas mentales. Los esquemas mentales es un patrón organizado de pensamiento o ideas preconcebidas que se afianzan allí nuestra mente y determinan nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Y de esta manera van a guiar nuestras emociones y nuestra condición, nuestra conducta. Entonces todo esto va a influenciar que nosotros actuemos de cierta manera y sea de forma inconsciente. No nos vamos a dar cuenta o va a ser un poco más difícil de traerlo como a conciencia de que lo estamos haciendo, porque es un proceso automatizado y inconsciente. Entonces un esquema mental es digamos, patrón de pensamiento o estructura que hace parte de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, que organiza la forma en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo y vamos construyendo esas ideas, esos pensamientos y se van uniendo unos a otros para así mismo nosotros poder enfrentarnos al mundo, a nuestra realidad y entender y comprender esas experiencias que tenemos. Los esquemas mentales entonces son estas estructuras dinámicas que van a codificar lo que percibimos en el entorno. Como así van a como a filtrar esa realidad de cierta manera y van a ir uniéndose a esos diferentes esquemas en nuestra cabeza y entonces van a permitirnos comprender nuestra realidad de ciertas maneras. Y estas estructuras pues van a servir como instrumentos que asimilan y transforman de forma individualizada la experiencia social de cada individuo. Es decir, que estas estructuras son, digamos, particulares para cada persona y no se pueden repetir digamos, en todas las cabezas. Hay ideas y hay conceptos que claramente son así, pero cada persona lo construye de acuerdo a la forma en cómo percibe su realidad y cómo experimentó esa realidad. Estas estructuras entonces están en nuestro cerebro y se encargan de organizar lo que ya conocemos en pequeños grupos y asimismo van a direccionar la forma en cómo nosotros percibimos esa realidad. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo,
cuando nosotros iniciamos, somos pequeños, siempre vamos formando ideas sobre nosotros mismos, sobre el mundo, de acuerdo al aprendizaje. Y cuando nosotros somos pequeños somos como unas esponjitas, ¿verdad? Estamos recibiendo toda la información del entorno, los diferentes contextos en los cuales nos movemos y vamos aprendiendo por la observación, por la experiencia, y durante esas vivencias que tenemos vamos construyendo de manera inconsciente unas creencias nucleares sobre la vida. Es decir, esas creencias centrales que van a arraigarse en nosotros y van a determinar la forma en cómo nosotros vamos a concebir la realidad y a concebir las diferentes experiencias que vamos a tener en el transcurso de nuestra vida. Estas creencias nucleares, digamos que son tan arraigadas en nosotros que son muy difíciles modificarlas. Una vez se construyen de esa forma, son muy difíciles que nosotros las modifiquemos. Y luego se van a construir otro tipo de creencias que son las creencias secundarias, que también van a ayudarnos a formar nuestro carácter y nuestra personalidad, lo que somos, pero estas se van a construir de acuerdo a lo que nosotros percibamos de la realidad, como que es bueno, como que nos puede servir, que vemos que lo hacen nuestros papás, nuestros hermanos, alguna persona que sea influyente en nuestra vida, y las cogemos como nuestras y las empezamos a creer y a aceptar en nuestra vida. Y cuando nosotros construimos de manera inconsciente todas estas creencias sobre la vida, pues estas van a quedar insertadas en estas estructuras mentales que son conocidas como esquemas mentales. Entonces, en ese proceso, estos esquemas mentales nos van a poder determinar de pronto la forma en cómo nosotros construimos esos aprendizajes, ¿verdad? Y entonces un ejemplo de estas son cuando nosotros somos pequeños y estamos en el colegio, nos están enseñando cuáles son las vocales, cuál es el abecedario, que si tú juntas la M con la A es ma, y si tú juntas otra vez la M con la A, entonces es mamá, y vamos construyendo palabras, y esas palabras con otras palabras entonces son frases, y si tienen un sentido y unas reglas ortográficas y de puntuación, entonces puedo construir un párrafo, ya luego voy a construir un argumento, y todo eso va generando una serie de aprendizajes. Entonces nuestro cerebro se va llenando de esos esquemas mentales que van a construir toda esa información como el lenguaje. Y dentro de ese esquema pues van a haber otros más pequeños, que es como el abecedario, las vocales, las reglas ortográficas, lo que es por ejemplo un argumento, todo ese tipo de información, y se va agrupando allí y se va formando en nuestra cabeza como el esquema mental del lenguaje. Y así sucesivamente con cada una de las formas en cómo nosotros percibimos las cosas en nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo se van formando, cómo se van generando esos esquemas mentales en nuestra vida? Bueno, la manera en que nosotros evaluamos las situaciones pues va a depender de cada uno de esos esquemas mentales que tengamos nosotros, dependiendo de cada persona, ¿verdad? Pero entonces la información que se va a seleccionar va a ser de forma automatizada. Los datos que van a entrar en nuestra conciencia pues se van a seleccionar de manera automática, de manera inconsciente, y se van a ir instalando en cada uno de esos esquemas mentales en nuestra mente. Entonces nosotros no tenemos como la potestad de decir, bueno, esto que aprendí es sobre tal temática, entonces la voy a meter en la matemática, no sé, ciencias sociales, en el esquema mental, países. No, nosotros no tenemos esa potestad. Todo eso se hace de manera automática e inconsciente. Entonces, la forma en cómo nosotros concebimos esa información y la modificamos, pues es de manera automatizada. Entonces, según lo que nosotros aprendamos o recibamos del contexto, se va a analizar a partir de nuestra conciencia de manera automática, y se va a encajar según esas expectativas o ideas preconcebidas que ya tenemos, y se van a ir instalando en esos esquemas mentales en nuestra mente. Y normalmente esto pues está basado en estereotipos, en prejuicios, en todas estas de pronto lupas que se van instalando en nuestra cabeza, que vamos aprendiendo de la sociedad,
que son vistas como normales y se van instaurando allí en esos esquemas mentales. Los esquemas mentales entonces están formados por conceptos que son ideas o símbolos que se van representando un conjunto de ideas relacionadas en un sistema de procesamiento mental de la información. ¿Cómo así esto, Sara? Precisamente eso que he estado comentando. A través de nuestro aprendizaje vamos formando los diferentes conceptos que vamos aprendiendo y vamos agrupándolos en objetos que comparten similitudes y características. Entonces, cuando nosotros vemos o vivenciamos algo, entonces vemos que ese grupo de información se parece a algo que yo ya tengo en mi cerebro denominado de tal forma, entonces lo instalo ahí porque las características de esto que estoy aprendiendo son similares a las que ya tengo. Entonces lo voy a hacer parte de este grupo. Y poco a poco entonces vamos organizando y vamos integrando conceptos de diferentes cosas a esos grupos. Entonces vamos formando ese conjunto de conceptos, de conocimientos y de experiencias en nuestra vida. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando yo veo un grupo de figuras geométricas allí, entonces veo, un triángulo, un círculo, un cuadrado, y yo interacciono con esos objetos que son de la realidad, hago la asimilación de qué es eso que estoy viendo, aprendo sobre eso y digo, ya en mi cabeza he aprendido que hay un esquema mental sobre las figuras geométricas, entonces yo veo esos círculos y esos rectángulos y esos triángulos en algún otro lugar y yo digo, eso hace parte del esquema mental de figuras geométricas, entonces esa información entra y hace parte de ese grupo. De esa manera se van generando y se van formando los esquemas mentales. Y cuando nosotros hablamos de esquemas mentales nos estamos refiriendo como algo bueno, algo malo. Digamos que tienen un 50 y 50% de probabilidades, ¿verdad? El problema de los esquemas mentales es que muchas veces nosotros adoptamos hechos y cosas que conocemos en nuestra realidad como verdades absolutas, y muchas veces no lo son. Entonces, como los esquemas mentales operan de manera inconsciente y automatizada, pues no somos conscientes de que filtramos nuestra realidad a través de esos tamices que son los esquemas mentales. Entonces, a veces en nuestra cabeza hay creencias y verdades muy marcadas que muchas veces nosotros hemos adoptado como verdades, como cosas positivas y buenas, y que nosotros ni siquiera sabemos de dónde las hemos adoptado, pero creemos que son así y no hay cambio. Y entonces cada vez que miramos nuestro entorno, miramos las interacciones que tenemos con los demás, lo vamos mirando bajo esos lentes en nuestra cabeza que no nos permiten aceptar o se nos hace difícil aceptar realidades diferentes. Entonces se va a presentar una resistencia a abandonar esos esquemas mentales que son diferentes a los que nosotros ya tenemos y a aceptar algo nuevo. Y eso, digamos que es el punto como difícil de los esquemas mentales, porque cuando algo nos hace dudar de eso que nosotros tenemos en nuestro interior como verdad y como cierto, como una creencia nuclear tan arraigada, entonces va a empezar a moverse un componente de incertidumbre y de ansiedad dentro de nuestra conciencia, diciéndonos como, ok, tal vez esto que me están diciendo me hace dudar un poco, no sé si es de todo cierto porque yo tengo esta creencia muy fuerte en mí, no sé si aceptar esto, y empezamos a tener incertidumbre, ansiedad, a sentirnos un poco inconformes. Y entonces aparecen procesos en nuestra cabeza que pues muchas veces van a ser difíciles de manejar, de modificar esquemas pasados y de aceptar información nueva. Algo a tener en cuenta es que los procesos mediante los cuales se ajustan y se cambian los esquemas mentales se conocen como el proceso de asimilación y de acomodación. La asimilación se entiende como la nueva información que se va incorporando a esos esquemas preexistentes, y la acomodación son la forma en cómo nosotros alteramos o creamos nuevos esquemas de acuerdo a esa nueva información y nuevas experiencias que vamos obteniendo. Estos dos conceptos son sumamente importantes tenerlos en cuenta porque a partir de eso es que nosotros podemos ver cómo se van construyendo y cómo podemos ir modificando esos esquemas mentales.
Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ¿cuántos de nosotros en ocasiones hemos tenido experiencias o hemos tenido vivencias que nosotros nos hacen reaccionar de cierta manera y después de que vivimos eso decimos, bueno, yo por qué reaccioné de esta forma, no entiendo, es difícil para mí comprender eso y no entendemos que en nuestro cerebro hay un esquema mental con esa creencia tan fuerte que nos hace reaccionar de esa manera y nosotros ya la hemos adoptado para nuestra vida, hace parte de nuestras creencias nucleares y secundarias y es difícil cambiarnos. Han modificado nuestra personalidad de tal forma que reaccionamos sin darnos cuenta. Y quiero poner un poco un ejemplo que puede sonar un poco duro, difícil, pero una mujer, por ejemplo, que ha tenido en su vida desde pequeña, ha visto que la forma en cómo su papá le expresa el amor a su mamá es de pronto tratándola muy dura, de forma un poco violenta, de pronto con un lenguaje ofensivo, y ella ha visto esto como normal, natural, y que tal vez su mamá aguanta eso porque es la forma de expresar amor de su padre y nunca le enseñaron que eso no estaba bien y cuando ella crece y se casa en su matrimonio, su esposo la trata de la misma manera y como ella ha aceptado en su vida y ha creado un esquema mental en su mente de que eso es normal, de que esa es la forma correcta en la que se expresa el amor, entonces lo va a ver como algo normal, como algo natural. Y cuando alguien, una amiga en su entorno social le dice, oye, pero no, eso no es normal, tú tienes que poner la denuncia o tienes que divorciarte, salir de ese matrimonio porque no está bien, ella va a entrar en un proceso de incomodidad, de ansiedad, que le va a decir como una confrontación, ¿no? Va a tener una confrontación dentro de ella, decir, ok, pero este esquema mental que en mi mente, que esto es normal, de que eso está bien, y otra persona me viene a decir que eso no está bien, como que no se relacionan, ¿verdad? Hay una confrontación. Entonces se va a empezar a gestionar una ansiedad, una tensión, una incomodidad dentro de esta persona. Y esto dentro de los conceptos en psicología se llama una disonancia cognitiva, cuando nuestro pensamiento, nuestras creencias y la realidad que estamos experimentando, que nos están diciendo del contexto en el que nos movilizamos, no coinciden, hay una... hay un sentimiento de displacer, hay un encuentro de esas creencias allí. Entonces se denomina disonancia cognitiva. Y esto es sumamente tenerlo en cuenta porque genera patrones de conducta en nuestra vida que van a determinar muchas veces la forma en cómo nosotros nos comportemos. Entonces, ¿cómo podemos entonces nosotros empezar a modificar esos esquemas mentales? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder comprender en que de pronto vemos que algo no está funcionando bien en nuestra vida y queremos modificarlo? Y para eso yo les traigo 4 pasos que podemos seguir o tener en cuenta en nuestra vida para empezar a modificar esos esquemas mentales. El primero es identifica el esquema. Nosotros es importante que nosotros podamos empezar a mirar qué cosas o qué creencias en nuestra vida son tan arraigadas y tan fuertes que no nos están permitiendo tener una vida plena y satisfactoria, que nos hacen sentir como incómodos, ¿no? Que nos generan angustia, nos generan situaciones como malucas y decimos, bueno, si tal vez yo no tuviera esta creencia tan arraigada en mi vida, entonces pues yo podría sentirme mejor. Y el primer paso es para modificar esos esquemas mentales es reconocerlo, ser conscientes de cómo esa creencia está afectando mi vida, de ser conscientes de ese pensamiento, de ese comportamiento, de reconocer, identificar esos patrones de pensamiento negativos y cómo influyen en nuestra vida para empezar a modificarlos. Y hay que pensarlos en todos los contextos, en el contexto social, en el contexto de la salud, en el contexto de la educación, todos los diferentes contextos de nuestra vida. Y para eso yo quisiera invitarlo a que usted haga un ejercicio de pensar. Yo le voy a leer 3 oraciones y usted va a pensar allí en su mente la primera, digamos, para completar esa oración. Yo les la voy a leer y usted la va a completar con la primera palabra, con la primera frase que se le venga a su mente. Y allí es entonces lo que usted tiene que venir, empezar a pensar, bueno, tal vez hay un esquema mental construido a partir de eso, tal vez hay algo que tengo que trabajar. Las frases son las siguientes. Se ve mal cuando una mujer trabaja de, complete usted la frase.
Un hombre que se respete a sí mismo siempre tiene que, y lo primero que se le venga a su mente. Y la última frase sería, yo sería más feliz si no fuera por, y usted completa la frase. Muchas veces cuando nosotros completamos estas frases, las completamos con ciertos pensamientos, con ciertas ideas que ya vienen arraigadas en nosotros, con esos esquemas mentales y que determinan la forma en cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Entonces yo le puedo poner el ejemplo de la última frase con yo sería más feliz si no fuera por, podríamos completarla tal vez como si no fuera porque me hace falta el dinero, o yo sería más feliz si tuviera más dinero. Entonces estamos condicionando la forma en cómo actuamos a que nos hace falta el dinero. Entonces empezamos a pensar como, no, es que si yo tuviera dinero entonces pudiera estudiar más, pudiera hacer tal vez este emprendimiento que tengo pensado, o pudiera darle una vida más cómoda a mi familia. Y muchas veces entonces nos limitamos la forma en cómo nosotros actuamos porque no hay dinero. Y entonces no puedo hacer nada porque no hay dinero. Y no pensamos diferente, decir, yo tengo las capacidades, yo soy valiosa por lo que tengo y voy a mirar las formas en las que puedo salir adelante, aunque no tenga dinero, aunque sea difícil, pero ya puede llegar a mi vida y ya puedo entonces hacerlo. Entonces, cuando nosotros identificamos ese esquema mental, podemos pasar al segundo paso, y es cuestiónate los esquemas. A veces es difícil identificarlo, decir esto es un esquema mental negativo, tengo que modificarlo. Sino que decimos, bueno, esto puede ser un esquema mental, pero es bueno, es malo, y es por eso que es importante cuestionarnos esos esquemas. ¿Y cómo se hace eso, Sara? Bueno, hay que exponernos a información que desafíe esos esquemas mentales, que pueda a nosotros darnos una perspectiva diferente de esas creencias limitantes que a veces nosotros tenemos. Y es por eso bueno cuando nosotros leemos libros de crecimiento personal o artículos o hablamos con personas que tengan una visión diferente de la vida como nosotros, estos espacios en los cuales nos brindan información diferente, todo eso hace que nosotros nos empecemos a cuestionar esos esquemas. E incluso en este momento, escuchando usted este mensaje, puede estarse cuestionando un esquema mental en su mente, de decir, bueno, esta información que me está brindando esta persona realmente es buena, va de pronto chocando un poco con lo que yo ya tengo en mi cabeza, eso funciona, eso es verdad. Allí ya usted se está cuestionando esos esquemas mentales. Y para eso, usted entonces tiene que pensar las ventajas y las desventajas de tener ese esquema mental. Entonces, a veces es difícil uno decir, bueno, identifico ese esquema, pero ¿cuáles son las cosas buenas de tenerlo? ¿Cuáles son las cosas malas de yo tener ese esquema mental? Muchas veces nos traen más cosas malas que buenas. Y para eso es importante que nos preguntemos, bueno, ¿por qué tengo este esquema mental? ¿Yo por qué? ¿De dónde saqué yo esta idea? Y muchas veces nosotros podemos dar la respuesta a esta pregunta con una justificación. No es que tal cosa, no es que la otra. Y entonces allí podemos hacernos la siguiente pregunta, y es, ¿por qué la sigo manteniendo? ¿Por qué sigo manteniendo esta creencia? Entonces, hagamos un ejemplo. Pensar, por ejemplo, que yo sería más feliz si tuviera más dinero, o si tuviera dinero, entonces decir, bueno, ¿yo por qué tengo este pensamiento? No, pues es que he visto que no he podido de pronto hacer mi emprendimiento como lo deseo porque es que me hace falta realmente el dinero. Y bueno, ¿y por qué sigo manteniendo de pronto este pensamiento tan arraigado? Incluso cuando voy arrancando ese negocio, cuando tal vez puedo ir generando otras ideas para impulsarme a crear ese negocio. Entonces todo ese planteamiento de preguntas me permite a mí construir las ventajas y las desventajas de yo tener esas creencias, y para decidir si realmente es un esquema mental positivo y que brinda salud y algo bueno a mi vida, o si de plano es algo negativo y debería modificarlo. Una vez nosotros podamos hacer este ejercicio en nuestra vida, el tercer paso es tener un reforzamiento positivo. Y este paso se enfoca en buscar activamente evidencias que contradigan esos esquemas mentales negativos y enfocarlos de manera que sean positivos. Empezar a reforzar esos patrones de pensamiento saludables y positivos. Entonces,
Vamos, una vez lo identifiquemos, lo cuestionemos, identifiquemos que realmente no es negativo, que tenemos que cambiarlo, entonces vamos a reforzar esa idea de que ese esquema mental no es positivo, buscando evidencia, buscando información que me diga, mira, Sara, si cambias esta forma de pensar, te puede llegar a algo mejor. Entonces buscamos información, cada vez que llega a nuestra cabeza ese pensamiento negativo, el pensamiento erróneo, entonces yo lo modifico de manera que sea positiva. Entonces, esos esquemas de pensamiento nuevos tienen que construirse en base a 3 puntos. Y es que tienen que ser flexibles, es decir, que se adapten a las diferentes cosas. Frases como, me gustaría que, yo podría hacer esto cuando, entonces serán como cosas que son flexibles, ¿verdad? Como que yo sé que no van a marcar un sí o un no en mi mente o en mi cabeza. Y allí llega el segundo punto, y es que no deben ser extremistas, es decir, no deben implicar una totalidad, un sí o un no, deben ser flexibles y deben ser congruentes con la realidad. Entonces, tienen que recordarme que a pesar de pronto lo que yo ya vivía antes, a pesar del pasado, yo ahora puedo modificar eso y puedo ser mejor. A pesar de mi pasado, entonces puedo mejorar. Esos 3 puntos me van a llevar a construir esquemas mentales más positivos y más saludables. Y el cuarto punto entonces es empezar a actuar acorde a ese nuevo esquema mental. Ese punto es importante porque cuando nosotros identificamos, cuestionamos y cambiamos o construimos esquemas nuevos, si nosotros no empezamos a actuar acorde a esos esquemas, pues se van perdiendo. Y es que resulta que nuestra cabeza se va construyendo de manera que todo se va volviendo automático e inconsciente para que nosotros gastemos la menor energía posible. Y cuando nosotros hacemos cualquier cosa, movimiento, acción, todo eso ya está automatizado en nosotros. De manera que nosotros lo hacemos de forma tan automática para que nosotros no gastemos tanta energía pensando en todo el procesamiento que tenemos que hacer para ejecutar dicha acción. Entonces, aunque nosotros veamos que es tan sencillo como estirar nuestra mano para alcanzar algo, en nuestro cerebro se está movilizando una cantidad de procesos que no somos conscientes de eso. Entonces, cuando yo no me esfuerzo a actuar acorde a algo nuevo que estoy creando en mi vida, entonces voy a volver a lo pasado, a lo que mi cerebro ya tiene automatizado y que es normal, porque no voy a gastar tanta energía. Si yo me pongo el hábito de empezar a actuar acorde a ese esquema nuevo que creé, a que cuando llegue el pensamiento en mi cabeza yo diga, no, no, eso no, y pienso positivamente, entonces estoy reforzando y estoy poniendo como una valla más fuerte en volver y construir ese camino hacia ese esquema nuevo creado y olvidar ese camino antiguo de ese esquema viejo y que no sirve en mi cabeza, y voy a crear entonces ese camino automatizado e inconsciente a ese esquema nuevo. Y eso es, digamos, las formas en las que nosotros podemos crear esos nuevos esquemas. Pero entonces, bueno, Sara, muy bonita toda esta información que tú me das de poder crear nuevos esquemas, de modificar esquemas, pero ¿por qué tendría que hacer esto? O sea, ¿eso realmente es valioso para mi vida? Si yo he vivido 80 años haciendo lo mismo, ¿por qué yo ahorita pensaría en modificar? Y es que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta cómo esos pensamientos y cómo esas creencias y esos esquemas mentales impactan la forma en que nosotros actuamos. En Proverbios 23:7 dice, porque como piensa en su corazón, así es él. Este versículo nos habla de que nuestras creencias y nuestros pensamientos influyen en la forma en cómo nosotros actuamos y decidimos vivir. Si tenemos pensamientos negativos y creencias que son limitantes, entonces estamos limitando nuestro potencial. Estamos limitando la forma en cómo nosotros podemos actuar para alcanzar ese propósito que Dios ha instaurado en nuestra vida. Entonces díganme ustedes si no es importante modificar esos esquemas mentales en nuestra mente. Y en Filipenses 4:8 dice, finalmente hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es digno de admiración, si hay algo excelente, digno de alabanza, piensen en estas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos que algo que estamos pensando, algo que estamos creyendo y que está tan arraigado en nosotros de manera automática e inconsciente, no nos está generando un beneficio para nuestra vida, entonces hora de enfocarnos en cambiar esos pensamientos negativos a positivos y que sean más constructivos
y dejar a un lado esos pensamientos negativos y destructivos, para entonces ir más como alineados al propósito que Dios quiere para nuestra vida y a caminar bajo esos principios que nos ha enseñado. Familia, este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que realmente sea bendición, que haya dejado de pronto una semilla de cambio en sus vidas y que empecemos a centrarnos un poco más en nuestros temas, a pensar y a meditar más sobre eso y a aprender más. Dele me gusta si a ustedes les gustó este mensaje, compártalo a un amigo, algún familiar, alguna persona que usted crea que necesita modificar esos esquemas mentales y deje ahí su comentario. Espero que nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad.